Siempre estamos presentando el programa, nuestro segundo programa, La Alquimia del Arte. Estamos aquí de conductores Fernando Geometreo, Salvador Flores Rivera. Y hoy, como es el segundo programa, y Mario González, por supuesto, y como es el segundo programa, vamos a empezar a hablar de lo que es el arte, cómo se fue dando el arte en el hombre, desde qué tiempo se empieza el arte. Vamos a mencionar las direcciones electrónicas donde nos pueden encontrar. En Facebook nos pueden encontrar en La Alquimia del Arte. También estamos transmitiendo por www.sabersinfin.com y también estamos transmitiendo por www.hemisferio.mx. Entonces, como les comentaba, el tema de hoy es el inicio del arte, qué es el arte, y vamos a empezar con una pequeña introducción dando lo que significa esto. ¿Qué es arte? Arte, entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con la finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o en general. Ya puede ser a través de gestos lingüísticos, sonoros mixtos, ya sea el arte siempre ha sido adoptado y la disciplina viene a través de las universidades, que son los que han afianzado la cultura del arte, el estudio a través de los años. Bueno, se puede entender arte como la necesidad de los primeros hombres de expresar lo que veían, de manifestar todas sus actividades y dejarlas plasmadas de alguna manera para que tuvieran su huella en la historia, ¿no? Como son las pinturas rupestres, que yo creo que son de las primeras manifestaciones que se puede decir de arte, ¿no? que el hombre tiene. Claro que sí, el arte empieza justamente en el Paleolítico. La época de la prehistoria se divide en tres fases: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. En la época del Paleolítico, que fue más o menos como 25,000 años antes de Cristo, es donde empezamos a ver los primeros vestigios de lo que el hombre podía desarrollar y construir con sus manos. Que ya fuera en esos tiempos, las primeras necesidades eran lo que imperaba, como era la caza. Los fenómenos naturales, ¿no? Claro, también. Que algo era desconocido. Los primeros vestigios que se han encontrado de piezas hechas por el hombre, o sea, manejadas por el hombre, manipuladas, donde el hombre ya tiene interacción con su medio y lo transforma, en el Paleolítico. Los primeros vestigios de puntas de flecha, que es lo que más se ha encontrado, puntas de flecha talladas a base de golpes en las piedras, fueron en el Paleolítico, y justamente fueron en Europa Central, en Europa Oriental, en Siberia, en la India y en Australia. Fueron los lugares donde se empezaron a encontrar esos vestigios de las primeras piedras talladas. Obviamente el hombre empezó a tallar otro tipo de materiales como la madera, pero todos estos materiales obviamente se desgastan y no han quedado residuos de ellos. Por lo tanto, la primera manera de saber cómo el hombre manipuló su medio es a través de los vestigios de piedra que fueron encontrados en estos lugares. Y una de estas, en estas zonas, es la que se llama del Aruñaciense, que es una cultura que se extendió por este y por el oeste de Europa hace más de 40,000 años. Y aquí podemos ver las primeras esculturas de forma humana, que son figuras femeninas en hueso, en marfil o piedra, así de pequeños tamaños, y están relacionadas con el culto a la fertilidad. Se le conoce como Venus, esculturas de Venus. Esas son las primeras estatuillas, digamos, o vestigios que se tienen de, fíjate que, de eso. Que los primeros fósiles que se han encontrado, todavía un poquito antes de esto, los primeros fósiles que se encontraron fueron de los neandertales. Fíjate que en esa época, en el Neolítico, todavía convivían los neandertales con los Homo sapiens, que todavía se piensa que son
dos especies diferentes de hombres, aunque podrían pensarse y verse muy similares, en realidad eran muy diferentes. Y en esta época del Paleolítico, y sobre todo del Paleolítico superior, el Paleolítico superior es la época más conocida de la prehistoria, donde están los grandes cazadores, las grandes pinturas, Los jeroglíficos. las cuevas de Altamira, de la Cox, la parte más conocida. Entonces, aquí es donde los primeros fósiles descubiertos son de neandertales. Y justamente en esta época es cuando empiezan a desaparecer esta especie de hombre y empieza a quedar el Homo sapiens. Muchas veces se cuestiona y se pregunta qué sería cuando el hombre se veía con esta otra especie, ¿no? Que pareciera, o muchos estudiosos piensan que era una especie inferior. También se ha tratado de localizar los genes, a ver qué tantos genes quedan de Neandertal y de Homo sapiens. Es muy difícil que lo puedan distinguir. Estamos ya muy híbridos. Sí, hay una hibridación, hay pequeños vestigios en los genes de los neandertales, pero sí realmente es muy complicado encontrar. Sobre todo esta época del Neolítico y del Paleolítico fue una época de muchos cambios, de muchos cambios climáticos. El hombre, en el afán de sobrevivir, siempre estuvo ligado, te digo, a la cacería en estos primeros tiempos. Las primeras tallas de piedra fueron golpeando la roca y haciendo puntas de flecha. Poco más adelante es cuando empiezan a descubrirse ya hechos de hueso, ya más en el Neolítico, ¿no? Más estilizados. En el Neolítico es cuando empiezan a verse ya las puntas de flecha más estilizadas, armas ya como hachas, como mazos de piedra. Los neandertales estuvieron en la última glaciación de la Tierra, en Europa Occidental, y se tiene muy bien trazado dónde se fueron moviendo. Fueron hacia el Próximo Oriente, que es Asia, Egipto. También estuvieron colonizando por allá, y hacia Asia Central. No avanzaron más. Los neandertales no pudieron colonizar otros lugares más. Fueron por agua, fueron por tierra, pero se está muy bien delimitado todas las zonas donde estaban ellos emplazados, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué pasaríamos a otra? Bueno, si quieres déjame seguir comentando. Quería comentar que el arte empieza, también leí un libro que habla de los símbolos, del simbolismo y de cómo el ser humano empieza sobre todo está enfocado a cómo en rituales donde utilizaban algunas plantas sagradas para comunicarse con las entidades o con las creencias que ellos tenían en esos tiempos, cómo iban presentando símbolos, iban en sus visiones, tenían símbolos, tenían imágenes, y estas imágenes muchas veces se repetían al punto de que creaban símbolos concretos y fueron creando conceptos. Ya una idea, ¿no? Exactamente. Es como un principio de un lenguaje muy primordial. Que era lo que buscaban, dejar esa huella para... ¿Cómo puede haber símbolos, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes tú transmitir una idea? Exacto. Buscar trascender, digamos, ¿no? Sí, que es que el lenguaje trascienda, que trasciende ese conocimiento. ¿Y cómo lo podían hacer? Pues se piensa que fue a través de estas visiones y de esta permanencia de esos símbolos que empezaron a relacionar ellos. Obviamente, como te digo, lo primordial para la época del Paleolítico, lo primordial era la caza. Ellos vivían exclusivamente de la caza, eran mayormente nómadas. Sí. Por lo tanto, era difícil tal vez encontrar vestigios de lo que ellos podían dejar. Sí, por eso yo creo que lo que se conserva está en cuevas, está oculto, ¿no? Porque sí es difícil que siga hasta nuestros días, que tengamos registros de eso. Ya un gran parteaguas que siempre relacionado el arte en el principio de la historia, siempre fue relacionado a sus quehaceres cotidianos. Ya en el Neolítico hay una gran transición, es difícil determinar realmente. Ya en
en el Neolítico empieza la agricultura, el clima O tiene un asentamientos, gran cambio. ¿no? Ya empiezan a hacer Claro, hay un unas gran culturas cambio como climático donde el clima permanece más estable. Empieza a haber una gran sequía y el hombre se ve en la necesidad de ver cómo podía subsistir. La gran sequía provocó que los animales migraran a otros lados y que la caza se volviera un poco más complicada. Entonces ellos tuvieron que buscar la manera de seguir subsistiendo y lo encontraron a través de la agricultura. Al permanecer el clima más estable, ellos empezaron a ver ciclos y ocuparon esos ciclos para empezar a cultivar sus primeras semillas y empezar a procesar sus primeras semillas. Este gran espacio que hay del Neolítico, del Paleolítico al Neolítico, es para mi forma de, ¿no? Sí, de tienes entenderlo, razón. es un gran parteaguas del hombre, puesto que se le ve al hombre en el principio como un hombre como dices tú, de las cavernas, Sí, un hombre... pasar de eso a ya hacer algo colectivo, ¿no? Ya tener Exactamente, sí, buscar algo establecido, digamos, una identidad con ciertos semejantes, ¿no? Pues más que nada establecerse, Establecerse, poder por eso. establecerse. Y también yo digo que el poder establecerse ha logrado que pueda dedicarse, el tener sus reservas de comida, de alimento. Ya el hombre puede dedicarse no exclusivamente a alimentarse, ¿no? Sino puede buscar... Pues desarrollarse tal vez, ya buscar otro tipo otro de desarrollo, exactamente. Trascender más, así. Pues, ¿qué podríamos pasar al Neolítico? Digamos que aquí ya podríamos ver, como dices, asentaciones ya más definidas, por ejemplo, los egipcios, que ya, por ejemplo, en su arte... Fíjate que los egipcios fueron todavía fueron un tiempo después. Lo que yo considero que es lo más importante importante del Neolítico, en realidad, es las primeras industrias humanas. ¿Por qué se les llaman industrias humanas? Porque en aquel tiempo no existían, eran los únicos grupos de gente que se dedicaban a desarrollar ya sean armas, lanzas, flechas, puntas de flecha, todo tipo de instrumentos y herramientas para desarrollar lo que ellos hacían, ¿no? De limpiar las pieles, para cazar, morteros para moler los granos. Los dos periodos que mencionan los estudiosos del tema se llaman Olduyabense, y también este periodo es el periodo más básico que existió, donde las primeras tallas, porque lo único que se conoce, te digo, lo primero que se conoce del hombre, donde transformó su medio, son las puntas de flecha. Es lo primordial que se ha encontrado del hombre. Y en esta primera etapa, olduyabense, las tallas de piedra eran muy básicas, eran solo piedras rotas y no más, ni siquiera tenían simetría, eran muy burdas, realmente muy burdas. Ya cuando hay un amigo que se llama John Frere, que fue el primero en sugerir una datación temprana. Todos estos lugares donde se fue encontrando, estamos hablando justamente de África en específico, donde fueron encontradas las primeras tallas de piedra. Y fueron encontradas porque también África fue una colonia inglesa. Entonces, obviamente podrían ir a reconocer la zona y estudiar la zona, ¿no? Entonces, este amigo John Frere, que fue el primero en sugerir, ya después de estar tiempo estudiando y analizando, fue el primero que estuvo analizando objetivamente las puntas de las flechas, y él fue el que dio la primera clasificación. Sí, diferenciar, ¿no? Entre las más los antiguas. Principios de arte, ¿no se podría decir también? Te digo, es claro que sí, donde el hombre empezó a transformar su medio para expresar algo, ¿no? Sí, pero trabajar la piedra, toda, tallarla, como dices, pero ya con cosas más estilizadas, ya. Sí, todo era totalmente de Londres. Él lo envió, John Frere envió esto a la Royal Academy en Londres,
y él había encontrado huesos de animales extintos en depósitos lacustres. Él concluyó que habían sido hechos por personas que no conocían el uso del metal. Él lo dijo en ese momento, pero todos sus compañeros no tomaron en cuenta eso que había dicho él, que no utilizaban todavía los metales, ¿no? Todavía en ese tiempo no sabían exactamente muy bien, no sabían del tema, y él había adelantado esa información que más adelante pues se confirmó, ¿no? Muchos de los científicos de ese tiempo eran predarwinianos y todavía en ese tiempo no hablaban de la evolución del hombre. Entonces sí había todavía ignorancia acerca del tema de cómo el hombre se había desarrollado, ¿no? Ya después, en 1836, 1846, había un empleado de aduanas y coleccionista de antigüedades que se llamaba Jacques Boucher, que escribió muchos trabajos sobre las colecciones que él tenía de fósiles, tenía animales coleccionados. Él los estuvo recoleccionando en unas terrazas de grava en el río Somme, en Francia. En 1800, él atribuyó los hallazgos. Él estuvo estudiando sus hallazgos hasta que el doctor Jean-Pierre de fósiles, tenía animales coleccionados, encontró más herramientas cerca de estos lugares. Ya fueron lugares que fueron muy estudiados, y gracias a eso se dio otra clasificación más avanzada a estas épocas, ¿no? Se llamaba achelense. Achelense. Te digo, existen dos, odubayense y achelense. La primera es caracterizada por trabajos demasiado burdos en piedra, en los tallados de piedra, y la segunda, achelense, ya es donde podemos empezar a encontrar ya mucho más simetría, ya podemos encontrar herramientas, te digo, morteros, herramientas mucho más desarrolladas de lo que era, de lo que hacían ellos, ¿no? En ese tiempo. Bien. Era un eslabón perdido, ¿no? Digamos, que encontró. Pues, bueno, para poder entender cómo no se pueden brincar de cómo el hombre primero empezó con algo muy burdo, sin forma, a algo ya más estilizado, ¿no? Tuvo que haber un proceso para pasar a hacer más, hacer eso, mejor su trabajo. Sí, definitivamente es difícil hablar de cómo el hombre empezó a desarrollarse. Es una época muy oscura donde no se tiene realmente. Se ha estudiado mucho, hay muchos fósiles, hay muchos lugares donde se encuentran depósitos, donde existieron estas industrias que te digo, estas fueron las dos grandes industrias que tuvo el hombre en un principio. Fueron los lugares donde se encontraron el mayor número de tallas, el mayor número de herramientas, y es complicado poder determinar cómo fue el desarrollo del concepto del hombre para poder avanzar y llegar a las herramientas que se tenían ya después. Muchas veces se habla de que parte del desarrollo del Homo sapiens fue alentado por el lenguaje. Se piensa que otras especies de hombres no tenían cuerdas bucales, y eso fue lo que determinó que el Homo sapiens permaneciera y las demás especies desaparecieran. Sí, se piensa que el poder comunicarse, el poder crear un lenguaje que podría, por ejemplo, si tuvieran algunas batallas o tuvieran algunos enfrentamientos, o el recolectar cierto tipo de cosas, la cacería, la comunicación a través de las palabras era mucho mejor manera de poderse relacionar con los demás individuos y poder lograr el objetivo que ellos querían. También gran parte del desarrollo del hombre fue a partir del comer más ácidos grasos. Eso desarrolló el cerebro y permitió que pudiera tener
otro tipo de, una masa encefálica más grande y, o por supuesto otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos, pensamientos, otro tipo Otra percepción del mundo. exactamente, de la realidad. Bueno, vamos a nuestro primer corte. Seguimos aquí en La Alquimia del Arte por sabersinfin.com. ¿Quieres volar? Aquí lo vas a lograr. Yeah, soy Mayeli Burguete, soy vocalista de Barandela Big Band y quiero invitarlos a que sigan escuchando Corporación Inmanente a través de sabersinfin.com. Lo mejor de la radio. Un beso a todos, Beatles. Yeah. Mua. You get a rock, you get a roll, you get a rock, you get a roll, get a roll, get a roll. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece, además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con consejería médica. Farmacia Belén, ubicados en la avenida 4 Poniente número 713 del centro de la ciudad de Puebla, y números de teléfono 232-5140 o 242-2544. Hola, los saluda Rory Grimm, DJ y compositora. Un saludo enorme a todo el auditorio de Saber Sin Fin. Bueno amigos, recuerden que estamos en vivo. Esto es La Alquimia del Arte. Nos pueden oír desde sabersinfin.com. Regresamos. Hemisferio MX y Inteligencia Sexual también estamos por ahí. Tenemos una en Facebook, estamos también como La Alquimia del Arte, si quieren participar o no sé, algo. Todos sus comentarios, comentarios son importantes para será que podamos importante. desarrollar el programa mejor, ideas. Estamos ¿Qué en les vivo, gustaría escríbanos. escuchar? Pues vamos a seguir continuando con el tema de hoy. Estamos hablando del arte, cómo el hombre empezó a desarrollar, a transformar su medio y a expresar sus emociones. Y vamos a seguir hablando de lo que es el neolítico, que fue la etapa. Hablamos primero de lo que es el paleolítico, que es una etapa de desarrollo, en realidad es una etapa de desarrollo. Y aquí en el neolítico, que es donde el hombre ya se asienta, es donde tiene ya más tiempo de desarrollar otro tipo de cosas, no solo preocuparse por la alimentación, por cazar y eso, ya Exactamente. podrían tener un desarrollo más pueden cognitivo para poder expresarse mejor. Ya dedicar se más ve, tiempos a las expresiones artísticas. evolucionaron y a tal manera de ya reproducir formas y tamaños de objetos ya mediante trazos, ¿no? Por ejemplo, ya se pueden ver en relieves egipcios, en Japón también ya se ven aquí en el arte prehispánico se ve ya ese tipo de trabajos ya más estilizados, como el hombre ya tiene o lo que busca es saber quién es, ¿no? Para qué está en la tierra, poder una identidad, ¿no? Ya digamos ser un ser supremo, ¿no? Así cosas más místicas.
Fíjate que todavía un poco antes, en el Neolítico, te digo que realmente se me figura una época de desarrollo. Yo podría decir que es como de alguna manera un iluminismo, por esto que empiezan a crear los telares, empiezan a crear la alfarería, empieza a haber la domesticación de los animales, se empieza a ver una organización más detallada de la civilización. Las danzas rituales adquieren Este toque místico, ¿no? más específico. Empiezan también la creación de las bebidas, como la cerveza. Es Ya una época contacto con sustancias, con plantas es una época de psicoactivas que también influyeron en la mente del hombre, ¿no? es una época de un gran desarrollo. Digo, están los romanos, están Yo quiero Grecia, ¿no? sí, claro que sí. Es tal vez un poco después. Hay una historia que es muy conocida, que es de la cueva de la Cox, que está en Francia, donde como comentaba, es donde los lugares de Europa Central donde se emplazaron las primeras civilizaciones. Habla de dos niños que jugaban en una cueva y al aventar una piedra a un hoyo, la piedra pues se va muy hondo y se escucha el eco y ellos se preguntan que a dónde va esta cueva. Al siguiente día ellos regresan, excavan un poco y se dan cuenta que es una gran cueva. Van por su profesor. El profesor conocía a personas que trabajaban en el museo y es así como descubren esta cueva de la Cox, que es donde están muchos de los primeros, o uno de los lugares más famosos donde encuentras pinturas rupestres. También está la cueva de Altamira. Es de las más conocidas, ¿no? En Chihuahua. Una gran cueva, son de las más conocidas. Entonces, te digo, es una época de gran desarrollo. También los funerales, es donde el hombre empieza todo este ritual a la muerte. El hombre aquí es donde empieza a ver entierros, ¿no? Se preguntan si el hombre, te digo, estaba el Neandertal y estaba el Homo sapiens. Entonces no se sabe bien quién de los dos enseñó a hacer los entierros, puesto que en zonas existían entierros y en zonas no la gente no enterraba. No se determina bien cómo empezaron a hacer este tipo de rituales de enterramiento. Sí, porque hay rituales de cremación, ¿no? Claro que sí, en la India sobre todo, que es que queman a sus muertos. Y es donde empieza también esta visión del hombre, ¿no? De la cosmovisión, de cómo del arte en un principio, como lo comentábamos, siempre empieza con el medio del hombre, ¿no? Con la necesidad básica. Poco a poco va creando rituales más complejos. El arte en un principio es muy práctico, es una practicidad totalmente, es algo muy recíproco del momento. Ya vemos que ahora, obviamente en las épocas posteriores, el arte se va refinando, como dices tú, cuando llegamos a los egipcios, a todo lo que es la cultura prehispánica aquí en México. Ya el arte tiene un refinamiento superior. Muy superior. En los griegos, ¿no? Es cuando también tiene un gran refinamiento el arte. Sí, ya, por ejemplo, ya juegan con sombras y con luces. Se puede apreciar ya ese tipo de trabajos. En los primeros tallados se ven siempre en las cuevas. Sobre todo en el Neolítico podemos ver siempre pinturas de animales, siempre pinturas de caballos, de cabras, de mamuts, ¿no? Bueno. Mamuts también, sobre todo diferentes tipos de caballo. Incluso ellos podían pintar diferentes tipos, ya existían diferentes especies de caballos y es fácil identificarlas ahí en los tallados. Entonces sí. Ellos de alguna manera también ya empezaban a clasificar ciertos tipos de animales, representaban esos animales que estaban a su alrededor. También muchos de los primeros tallados hablan de
de los rituales de iniciación, y poco a poco, con el desarrollo, pues vamos empezando a ver lo que son ya, como dices, los primeros tallados con volumen, con sombra. Generalmente los utilizaban los primeros colores, son tallados, algunos son de piedra molida con agua, algunos con son pigmentos de plantas. algunos son algunos pigmentos, y los colores que más vemos en esta época son los ocre. los colores ocre, amarillos, tendiendo al amarillo, al rojizo. Hasta en las cuevas también, bueno, sí. De veras eso es importante, como en los tonos de color Claro, eran es algo que sí, tiene una línea, ¿no? claro, muchos de los primeros tintes eran hechos de minerales, de piedra. Todavía no eran muy conocidos los Pigmentos de plantas. pigmentos de plantas o de animales, ¿no? Como los mayas, que ya tenían el pigmento del pulpo, ¿no? Para pintar azules, pintar morados, o la cochinilla para pintar rojos. Esos son los primeros colores que podemos ver, ¿no? No vemos verdes, no Sí, aún vemos no azules. no está así tan... Digo, después ya podemos empezar a ver lo que son, pues, los primeros tallados con volumen, y las proporciones van mejorando. En el periodo neolítico superior, en el paleolítico, te digo, casi vemos solo de animales, pero ya en el neolítico superior ya podemos empezar a ver la mayoría de todas las pinturas que existen en las cuevas ya son antropomorfas. Ya empiezan las primeras pinturas de lo que es el hombre, en la estética, y sus actividades. No están perfectamente desarrolladas, pero la mayoría es solo figuras antropomorfas, es lo que empezamos a ver ahí en las cuevas. Entonces el desarrollo del arte ha sido refinado muchísimo a través del tiempo, y también yo creo que ya para la época que dices de los egipcios y de los griegos, ya casi un refinamiento superior, ¿no? Sí, es complicado abarcar toda la historia del arte así en poco tiempo. Entonces, digamos que ya pues planteamos más o menos qué se dio en esas épocas en cuanto al arte. Es lo primordial. Yo quería que a mí me gusta lo más mucho, importante, porque es como me gusta mucho lo que es el inicio del arte del hombre, porque siempre, incluso después, te digo, va muy ligado a la cosmovisión. Exactamente. A lo que es, a todo su derredor. Ahora siento que el arte, si hablamos de la modernidad, muchas veces es un concepto demasiado definido, demasiado específico para cierto grupo de personas. Muchas veces puede ser ajeno a ti, obviamente por tu educación cultural, por muchas cosas, ¿no? Y hay tantas formas de arte. Incluso he visto exposiciones, lo que es el arte conceptual. He ido a exposiciones y para mi forma de ver es el arte que menos a mí me gusta. Se me hace un arte como sin técnica, a veces muy improvisado. Y sí hay muchas cosas muy interesantes, hay cosas muy curiosas, innovadoras, pero a mí la verdad el arte conceptual no me agrada demasiado. Vamos a ir, por ejemplo, nos vamos a saltar o vamos a hablar un poco del Renacimiento, que yo creo que es del movimiento artístico y filosófico importante, que ya definitivamente ya es un cambio, ya se ve, empieza el humanismo, como el hombre ya se empieza a ver como algo estético, que pues lo puedes ver en la Capilla Sistina, ¿no? Ya en ese tipo de trabajos ya muy pues, casi perfectos. Ahorita hay que recomendar la exposición que está de Miguel Ángel y Da Vinci. Así en el DF, de Bellas Artes. Si pueden ir. Ahí pueden checar más o menos lo que se estaba haciendo en ese tiempo. Ya, si tú quieres hablar de esa época, es un refinamiento. El hombre ya es más realista, ya las figuras humanas, te digo, son casi perfectas. Que le conocen como la etapa clásica, también en la pintura, donde se trataba de pintar todo de una manera exageradamente realista. Y con una inclinación meramente católica, bueno, con deidad, ¿no? Que ya se menciona mucho a Dios, a Cristo, todos estos pasajes de la Biblia. Yo lo que son ya representados muy, 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 muy bien y estéticamente.
La iglesia, que Está era bien, la, sí. se conoce como la etapa clásica, también en la pintura al hombre, que era el que ponía las reglas sociales. Algo también importante acerca de la prehistoria, de la prehistoria del hombre es los códigos que nos rigen como sociedad, lo que podríamos decir, lo que nos norma, que nos mantiene Sí, pues son, en pues, llamar que son convivencia. una especie de movimientos, como lo que pasó aquí igual con el Uno ordenamiento, es algo... Uno de los primeros, el arte en un principio, como te digo, también trataba de esto, de la escritura, del hombre, cómo el hombre desarrolló un lenguaje y cómo ese lenguaje se usó para expresar las ideas y los conceptos que quería. Como, por ejemplo, quieres que avance más, podría decir que los 10 mandamientos son no es el primer código que existió para que se rigiera el hombre. Uno de los primeros códigos que existió para que se rigiera el hombre fue un código que se llamaba el Código de Hammurabi. Hammurabi, sí. Que la mitología habla que fue entregado por dioses, las ideas y los conceptos que quería. Entonces, el arte en un principio inicia también como algo muy social. Algo donde el hombre en un principio no existía la manera de regirse, ¿no? No había un código moral. Y también habla de eso, es como lo hablábamos en el primer programa. En el primer programa hablábamos que ser artista habla mucho de lo que son los valores. Muchas veces el ser artista afianza los valores en uno, y eso es lo que fue sucediendo en un inicio, ¿no? Fueron valorizando ciertos aspectos de lo que cotidianamente vivían. Entonces, también esto empieza como arte, ¿no? Empieza lo que es el lenguaje, la escritura, y cómo a través de ella empezó a darse un sistema social ya establecido. Sí, de hecho, por eso se le llamó Renacimiento, ¿no? Porque el hombre realmente floreció, a lo que hubo un gran paso en cuanto a su forma de ver las cosas, su entorno. Y eso se ve muy muy claro, ¿no? En todo el arte medieval, que sí escuchas arte medieval, o que más o menos se dio en esa época de Renacimiento, y tu cerebro se va a ese tipo de arte, ¿no? Medio oscuro, así, todo, Pues de las iglesias, el arte de las gótico, catacumbas. El arte gótico, pues de hecho el arte gótico se dio en el Renacimiento, ¿no? Que todas las estructuras acaban en pico, que son dedicadas a, pues, que esté más cerca de Dios. Ese es el fin, ¿no? Mientras más puntiagudo, estás más cerca de lo divino. El hombre siempre ha estado con el busca tema de eso, la ¿no? Siempre de la tener, divinidad. pues yo creo que se cuestiona, siempre se ha cuestionado, pues sí, quién es, qué hace, ¿no? En esta tierra, que son preguntas que pues también nos hacemos nosotros en la actualidad. Pero creo que lo que te digo, que a veces creo que el arte ahora en la modernidad ha perdido ese cuestionamiento de dónde vienes. Exactamente. Ya es muy muy superficial a veces lo que se entiende como arte en estos. Sí, era el arte en el Renacimiento era más académico, ¿no? Que esto ya cambia cuando empieza ya con el movimiento de la Ilustración, que empieza a haber una especie de rebeldía, ¿no? Del hombre a ya no estar tener las reglas a lo académico, ¿no? Que por ejemplo ya empieza se descubre el psicoanálisis, ¿no? Ya en es que sabes que da las instituciones fueron las que pudieron dar el asiento para el arte, los movimientos, donde ellos se fueron adoptando y dándole educación y dándole continuidad y dándole una escuela a lo que era el arte. Te digo, todo empieza con el lenguaje, con la expresión del lenguaje escrito, y eso obviamente desarrolla a muchas más cosas, ¿no? O sea, ya a partir de eso es lo que decimos, ¿no? La prehistoria. Sí, ya se le puede llamar movimientos culturales, sociales, que transforman ya el entorno del hombre. Claro, claro que sí, no son tan individuales, ¿no? Empiezan a trascender. Ese lenguaje escrito empieza a poderse pasar de manos en manos y puede trascender. Digo, ¿no? que algo Las importante ideas, los lugares. Es bueno, ya con la entrada del siglo XX, en los inicios, que Sigmund Freud
descubre el psicoanálisis y estos artistas como Van Gogh, Salvador Dalí, que ya empiezan a tener corrientes, ya el arte ya no es tal como académico, ¿no? Ya, por ejemplo, un trazo que haces se considera arte porque viene de tu cerebro, ¿no? Con el psicoanálisis ya estás, el hombre ya puede manifestarse sin tener que seguir una regla, ¿no? Es lo que yo te decía, que al momento de las instituciones ir adoptando y crear esta escuela, llega un momento en el que el hombre quiere romper con esta estructura. De lo establecido, ¿no? Exactamente, y empezar a experimentar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, ahí ya se ve claramente cómo es diferente el arte, que es lo que nos precede a nosotros de ahorita, de este siglo, que ha pasado con el impresionismo, con el cubismo, con todas esas corrientes que surgieron, a lo que ya ahorita está con nosotros, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el arte. Yo creo que el arte ha evolucionado mucho al punto en que ahora se ha vuelto también muy comercial, ¿no? Puedes ver anuncios de televisión que están... Y eso se le puede atribuir a Andy Warhol, ¿no? Que sí también yo creo que tuvo un partaguas, que ya la publicidad se le puede llamar arte gráfico, que fue el que pudo poner a la publicidad como un arte, ya, en masa, que el arte ya se puede hacer en serie, ¿no? Y justamente como en los 70 se fue perdiendo esa parte exclusiva, ¿no? Ya, del arte, y empezó a formar hago parte. Arte y lo reproduzco a sí, él varias tomaba formas. Cualquier cosa, ¿no? Y decía que era arte, ¿no? La Ándale. sopa. Incluso ahí tiene un comentario que en el futuro todos sí vamos a tener nuestros 5 minutos de fama, que vamos a ser un meme, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita, en realidad con Facebook, con las redes sociales. Él ya en sus tiempos lo pudo vislumbrar, visualizar que esto iba a pasar, ¿no? Y como el arte en cierta manera pues se pudo, pues a lo mejor sí se degradó, ¿no? Porque ya puedes reproducir en serie arte. Exactamente, se ha degradado bastante el arte. Por ejemplo, ahorita mencionabas el arte conceptual, que sí es, pues ya cualquier cosa que ponen le pueden llamar arte, ¿no? Que es complicado también, porque no, el arte en sí te tiene que llenar, te tiene que provocar algo, ¿no? Eso es la esencia del arte, que te pueda transmitir, no solo así. Yo he visto instalaciones que no te provocan nada. O sea, tú vas y hasta los escenarios en los que están, pues vas importantes y pues vas a ver la exposición y ¿qué hay? Es solo un objeto ahí puesto y ya también le dicen que es arte. Recuerdo una anécdota, aquí en Puebla hubo una exposición que se llamó la exposición de sexo, no es la exposición que ahora existe, que es exclusivamente sexual, sino hablaba sobre el arte con el sexo. Uh-huh. Y recuerdo que yo conocí al organizador de este evento y uno de los que presentaban su obra me comentaron que había realizado, pusieron unos sillones ahí, sillones con un vinil oscuro y trazaron unas siluetas humanas teniendo relaciones. Lo hicieron al parecer en unas horas. Uh-huh. Y para mi forma de ver las cosas, yo no le encuentro... pues sí, no te movió, ¿no? Tal vez, exactamente. A veces es lo que habla en arte, ¿no? De expresar emociones, de expresar ideas. Y a veces, como lo dices, hay exposiciones muy débiles. En realidad el arte es un campo ahorita bastante complicado. Yo siento que está complicado. Muy subjetivo. Ya definir. Y es por eso que es difícil valorarlo, ¿no? Es difícil valorar. El primer programa hablamos de cómo muchos de los artistas fueron infravalorados uh-huh. antes de su muerte. Y hay obras que ahora son muy apreciadas. Eso fue lo que le pasó a Van Gogh, exactamente. O sea, nunca, hasta después se supo que tenía una enfermedad, ¿no? Que era trastorno bipolar, que era lo que le alteraba la realidad y podría hacer esas pinturas llenas de color y tan expresivas, pero que en su momento pues no ganó ni un peso, ¿no? Así es. Ya su éxito fue después de muerto y su familia pues es la que ahorita tiene. Pero él en sí pues nunca buscó la fama, ¿no? Siempre buscó representar el arte, o sea, tener esa pasión que él sentía por su enfermedad, poderla transmitir en un lienzo.
También el Dalí, y es otro de los artistas que Dalí es- a mí me gusta como artista, pero también era de las personas que utilizaba el arte como si fuera hecho por una fábrica. Ahora que murió Jacobo Zabludovsky, hay una entrevista Nefasta. hay una entrevista muy famosa donde sale Dalí y sale entrevistado por Jacobo Zabludovsky y él firma unos lo que bocetos hace- que hace como si fueran de fábrica, firma. Sí, ellos ya tienen, bueno, esos genios Lo tienen ven como- esa facilidad de sintetizar las formas, ¿no? Que en una línea ya puedas transmitir algo. Me refiero a que él pintaba, le hacían 80,000 cromos de una pintura suya y todas las autografiaba. Incluso ya. hay obras que él tenía gente que autografiaba sus obras, ni siquiera las autografiaba él las veía como comercio, las veía como una manera de venderse, ¿no? Yo creo que al final, al principio yo creo que sí tenía esa esencia creadora, ¿no? Las Sí, primeras es bueno que pinturas. vean esa entrevista, está en la web. Si Ahí pueden anda. verla de Jacobo Zabludovsky y Dalí, es cómica, la verdad, es un poco cómica. Sí, y digamos, en estos tiempos ya podríamos hablar del arte digital, ¿no? Cómo ha transformado mucho lo que es el concepto de arte. Ahorita el arte digital está muy fuerte. Por ejemplo, está el mapping, ¿no? Que ya puedes proyectar sobre estructuras de edificios o sobre piedras. Y que hay ilusiones. ¿eh? Ilusiones y la ilusión óptica, ¿no? También que te llega Claro que sí. Yo fui apenas a un taller que se llamó en Ciudad de México, se llama Visual Art Weekend, donde todo lo que se trataba era de manejado con luces, con LEDs en este caso, que ahora están muy de moda los LEDs. Los LEDs. Y era presentado por unas personas francesas que se llaman Visual System. Vale. Y muy buena exposición. Y es de lo nuevo que se está haciendo. Sí, ahorita sí está eso, el arte digital. Por ejemplo, lo que hizo Pixar con las películas, que también se me hace importante mencionarlo, como el arte digital ha trascendido, como en el monitor ya puedes ver los pelitos, ¿no? de la piel, como Y esos sobre todo, detalles. Este arte interactivo, esas exposiciones trataron de arte muy buena exposición. Están manejando con Kinect. Y es el aparatillo ese que se conecta al Xbox. Interesante, ¿qué es- pueda pasar después? Porque estaba yo leyendo la otra vez que ya máquinas, computadoras están haciendo obras de arte. Ya tienen una inteligencia artificial y en base a eso ya pueden crearte una pintura. A su modo, pero ya te están creando algo artificial. A veces también no sé si te has fijado que han puesto animales. Hay una obra de arte de un elefante pintada que es una obra muy cara. Ahí es lo que hablábamos sobre la subjetividad del arte, ¿no? Que a veces es difícil de valorarlo, puesto que hay demasiadas maneras de hacer el arte. Hay cosas nuevas que se están experimentando y hasta que no obtienen cierto reconocimiento por ciertas personas empieza a tener más fuerza las corrientes artísticas. Cierto. Aquí en Puebla, yo recuerdo, aquí en Puebla, México, conozco a personas que se dedican a hacer esculturas. Conozco un amigo sobre todo que se dedica a hacer esculturas. Él trabaja en un taller mecánico y él de todos los desperdicios de autos los recicla bien. y hace unas lámparas con servomotores y luces impresionantes. Es una persona que tiene de veras una obra excelente, que él no le interesa presentarla. Hay que invitarlo. Exactamente. La alquimia del arte. Más o menos lo que estamos... queremos delimitar en estos primeros programas lo que es el arte. Es el arte, sí. Cómo es la visión de lo que nosotros tenemos de lo que es el arte. Y lo que le provoca al hombre, ¿no? Así. Y vamos a ir invitando a gente que consideramos que es del ámbito artístico y que no es conocido, que no tiene a veces mucha difusión, pero que vale la pena que se presenten, puesto que son gente que lo hace de corazón y se dedica a eso y no lo hace por más que por el amor, así que por el amor a crear algo y a expresar una emoción. Bueno, pues ya estamos a punto de irnos. Yo pues les traje una nota de Jim Morrison, que hoy es su aniversario luctuoso, y pues este artista que pues trascendió
Jim Douglas Morrison es poeta, visionario, entusiasta, exhibicionista, ícono de lo prohibido, admirador de Arthur Rimbaud, Baudelaire, Blake, Nietzsche, de los Beat Boys, de Sinatra. Nació en 1946 en Florida, Estados Unidos, líder de la banda más descarnada de la historia de la música, que son los Doors. Saboreó la veneración, el éxito, la fama, los escándalos, las drogas, el erotismo. Él se consideraba a sí mismo un chamán sexual, su única misión era la satisfacción a todas las mujeres. Con sus letras y actitud se convirtió en una auténtica provocación a los valores norteamericanos, seguido de fanáticos que abogaban por el descontrol y la falta de respeto. Pero pues todo esto terminó en un concierto de Miami, donde mostró sus genitales en el escenario y fue detenido y llevado a un juicio penal por exposición indecente. Esto hizo que se mudara a París y ahí dedicara su tiempo principalmente a beber, a fumar, a convertirse en un ser demacrado e irreconocible. Y pues murió en su apartamento en París, donde vivía con su esposa o amante, pareja, Pamela Curson, de un paro cardíaco en su bañera. Pues él decía que cuando las puertas de la percepción se abren, la realidad aparece tal y como es. ¿No? Un artista importante, Sobre ¿no? En todo este caso en la música. Que él se consideraba más como un poeta Sí. también, ¿no? Y gracias a sus amigos tuvo la oportunidad de presentar sus poemas como canciones. Y volverlos canciones, exactamente, porque era lo que hacía Ray Manzarek, y que era lo que hacían era sonorizar los poemas, ¿no? Hacerles la música. Exactamente, sí. Que sí la tenían fácil, porque incluso Jim Morrison cantaba, hacía su poema y ahí ya venía la melodía. Entonces un artista importante que pues hoy cumple años de muerto, 3 de julio falleció. Y pues aquí en la Alquimia del Arte lo estamos recordando. Ahora vamos a dar algunos eventos que se van a presentar aquí en la ciudad de Puebla. Y por favor, aquí Chava, a ver, dinos qué hay en la ciudad para ir a disfrutar el día de Pues estas mira, semanas. hoy 3 de julio podemos asistir a varios eventos culturales. Les tengo varias invitaciones, ya sean de teatro, cine, música y ciencia. Por ejemplo, en música, hoy a las 7 de la noche, en el Auditorio Reforma de Los Fuertes, viene un buen jazzista, se llama Taylor Hasty. ¿A qué hora? Entonces, ¿A qué hora? hoy a las 7 de la noche, en la Avenida de la Reforma, en Los Fuertes, el evento es gratuito. A muchos que les guste el jazz y son fanáticos, pues ahí los esperaremos. Otras invitaciones para teatro y danza contemporánea sería hoy a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Universitario. El costo es de 50 pesos y pues ya saben, pueden asistir. Para alguna invitación, si desean salir al cine o por ejemplo podrían visitar, les tenemos una invitación al planetario que se encuentra al lado del centro expositor, al lado de en Colonia Los Fuertes. Están presentando el tema de planetas hermanos, y también tienen una exposición de algunos telescopios que trae el INAOE. Está interesante. Está interesante, esperemos que nos visiten. Y en ciencia yo les traigo una información, por ejemplo, hoy publicaron que hay unos amigos, estudiantes que de aquí de México, que también, espero, no tengo el gusto de conocerlos, pero espero y se merezcan un fuerte aplauso, ya que ellos ganaron, participaron en un evento de la NASA en Houston, y ellos son mexicanos, ellos ganaron el concurso de robótica. Está interesante. Y lo más interesante es que son adolescentes de entre 13 y 17 años, y pues que tengan un buen éxito. Y bien, los esperamos, síganos escuchando en la Alquimia del Arte. Bien, gracias Salvador. Pues esa es la agenda cultural, ya les dijo pues qué hacer. Vayan a consuman cultura, lo que hay Son en mexicanos, ellos ganaron el concurso Puebla, de robótica. Y lo más pues hay cosas buenas, pueden visitarlos, interesante, recrearse un poco. Y pues, ¿qué quieres despedirte? ¿Qué quieres decir? Agradecer
Por el último. segundo programa. Les invitamos, por favor, a que nos hagan sus comentarios allí en la página de Facebook, que nos digan en qué podemos mejorar, que nos platiquen cuáles son los temas de su interés, y con gusto vamos a estar haciendo caso a todas sus peticiones, porque lo que queremos es mejorar y presentarles un programa que sea totalmente de su agrado. Bien. Salvador. Pues a todos nuestros amigos, que el foro está abierto para todo tipo de artistas, no importa a lo que se dediquen a expresar. Si eres algún artista y tienes algo que quieras mostrar, también está abierta la página foro, de Facebook. Para eso se creó. También la Alquimia del Arte, para Claro que sí. poder difundir sus proyectos. Bueno, gracias, gracias por escucharnos, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo programa, Que es el viernes. a las 4, La Alquimia del Arte por sabersinfin.com.